Peña, no, no soy el hijo de Enrique Peña Nieto. La peor etapa del gobierno fue del PRI, sin duda. No, incluso la mejor época de México, que fue el famosísimo milagro mexicano, que crecíamos económicamente solamente por debajo de Singapur, de Japón, fue el milagro mexicano y se dieron en tiempos pristas también. Eso también hay que recordarlo. El milagro mexicano se dieron en tiempos del PRI. También el PRI ha tenido sus errores, errores que lo llevan a ser, según encuestas, el partido más odiado de México. ¿Quién crees que deba ser el candidato de la oposición? Para el 2024, en mi opinión, lo he entrevistado, lo conozco en persona, he platicado con él, concuerdo con sus ideas y me parece que Enrique de la Madrid es sus ideas, su proyecto, es el que México le conviene, pero eso ya no decide completamente en mí, sino de la sociedad civil, como dice el PRD, que elija la sociedad civil al candidato y no sean los partidos políticos. Datos, ¿cuáles datos? ¿Qué quieren de datos? Tu voz suena igual a la de Anaya, no mames, me corto las cuerdas vocales. ¿Cuáles son qué? ¿Cuáles son tus credenciales y fuentes? Mis credenciales y fuentes, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Cuáles son tus credenciales y fuentes? ¿Cómo que credenciales y fuentes? Medios de comunicación masiva, comentario, ¿qué opinas? ¿Qué opino de los medios de comunicación masiva? Pues que, a ver, muchos de los medios de comunicación están bajo un interés partidista, político, etcétera. Todos los medios de comunicación, absolutamente todos. Y cuando hablo de todos en México, van desde La Jornada hasta el Universal, hasta Latinus, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en cuestiones de los medios no hay que creer 100% en ellos, pese a quitando a excepción a algunos. Yo creo que cae entre nosotros la responsabilidad de estar informados con fuentes oficiales, y no caer en la cegación de los medios de comunicación masivos. Loret de Mola también no hay que creerle 100% a Loret de Mola ni a nadie, hay que investigar por nuestra propia cuenta. No porque lo diga Loret de Mola quiere decir que es real, no porque lo diga López Obrador quiere decir que es real. Me explico, ya recae la responsabilidad en cada uno de nosotros. Saludos, bro, ya casi se va Morena del poder, asegúrense de que no vuelva a ganar, no va a volver a ganar, mi estimado Carlos, eso tenlo por seguro. ¿Con ese fondo qué? ¿Con este fondo qué? Eres libre para elegir por quién votas. Felicidades por tu decisión, democracia, pero viva AMLO. Gracias por felicitarme. Para mí no es viva AMLO. Viva México mejor, ¿no? ¿Qué instrumentos podrías utilizar actualmente para controlar el medio social? A ver, los instrumentos de comunicación social hoy en día son muchísimos. Entre las redes sociales cualquiera puede publicar cuestiones en internet. Ese también es un gran problema, que cualquiera puede comunicar cualquier cosa. Pero creo que las redes sociales es un gran ejemplo para llegarle a los jóvenes, pero también recae la responsabilidad de quienes ejercen ese contenido en hacer un contenido veraz, en un contenido que aporte y que esté respaldado con fuentes oficiales, más no por lo que dice X persona o lo que dice el presidente o lo que dice algún medio de comunicación. ¿Qué harías con el litio? Con el litio yo no nacionalizaría la industria del litio como se hizo, porque también hay un discurso de que López nacionalizó el litio. No, el litio ya está nacionalizado desde el constituyente 1917. O sea, el litio ya era de México, de los mexicanos. Lo que hizo López Obrador es que estatizó la industria. El único que puede explotar, comercializar con ese mineral es precisamente el Estado mexicano. Eso mismo hizo Bolivia hace 14 años y pues no ha avanzado el litio en su región, en ese país. Lo que yo haría es que, como están haciendo ahorita, a ver, acaban de ver la noticia que me parece fue una empresa italiana quien descubrió un nuevo yacimiento de petróleo en México que se calcula que sea de 200 millones de barriles, su capacidad. Eso lo descubrió una empresa privada italiana, pero quien va a tener las ganancias es el Estado mexicano. Entonces yo haría exactamente lo mismo con el litio. El Estado ahorita no tiene la capacidad para explotar al 100% ese mineral. Que lo hagan los privados, pero que la mayoría de esas ganancias vengan para el Estado. El Estado jamás deja de perder. Vamos a hablar de temas de concesión, me parece que así se le dice legalmente o jurídicamente hablando. Yo haría eso con el litio, que precisamente sean las empresas privadas quienes exploren, pero que todas las ganancias o la mayoría vengan al Estado mexicano.
El PRI sí fue dictadura y cuando lo niegan confirman que siguen siendo dictadores sin poder. Carla quiere subir a debatir, mi estimada Carla, es abogada, columnista y activista. Hablo mucho del derecho a la vivienda. Me gustaría hablar contigo, estimada Carla. Si puedes enviarme la solicitud, me gustaría hablar sobre eso. No creo que el PRI haya sido una dictadura. El PRI fue fue en la presidencia un partido hegemónico, pero quien presidía el titular del Poder Ejecutivo Federal en aquellos años eran muy distintos. No es lo mismo el pensamiento o el proyecto de país de Lázaro Cárdenas con el de Salinas de Gortari, o López Mateos con Luis Echeverría Álvarez, Ernesto Zedillo con Ruiz Cortines. Todos ellos fueron presidentes que venían del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y sin embargo son personajes con diferentes ideologías, con diferentes proyectos de país y con diferentes decisiones y con diferentes contextos históricos. Yo no considero que el PRI haya sido una dictadura. Fue un partido poderoso, fue un partido que en su momento no le gustaba, que lo criticaban, que censuraba, que tenía un poder sobre medios, sobre el Estado, sobre las cuestiones sociales, pero que poco a poco se fue moviendo y actualizando conforme la sociedad fue exigiéndole. Te voy a poner de moderadora también a ti la misma Edith, porque luego me llegan puros haters. Entonces ahí está. No has nacido. Ah, chinga, ya nací, pues si no soy holograma. No mames, ¿cómo defiendes al PRI? No es lo que consideres, por eso tienes tanta animadversión. Pues luego platicamos tú y yo, estimada Carla. Vende Patricia, y yo no he vendido a ninguna Patricia. El PRI sigue siendo lo mismo, ok, jaja, neta te contradices mucho. ¿En qué me contradizco? No es hate, güey. Yo nunca he dicho que sea hate. Te estoy diciendo que que tienen víctimas, desvivieron gente, estimada Carla. Yo no estoy diciendo que me estés tirando hate, para nada. Tus comentarios son válidos como cualquiera de los que esté aquí. Pero yo nunca vi que el PRI, el ojito, el PRI bajara y matara gente. O sea, para absolutamente nada. El problema es que algunos cuantos que estuvieron en el PRI o fueron militantes del PRI hicieron cuestiones aberrantes, irrechazables y condenables. Pero eso no quiere decir que en general todo el partido o todos los que forman parte de la militancia sean así. No quisiste verlo, querrás decir. ¿Cómo? Unos cuantos, sí, algunos cuantos. Lee un poco, he leído mucho. Que te respalda para hablar de esos temas, estudios, investigaciones y fuentes. He estudiado, he investigado y tengo fuentes. ¿A poco existe ProPRI? Pues todavía, todavía es el partido que más militantes tiene por alguna razón. El PRI no hizo nada porque el logo del PRI no se mueve. Jaja, no mames. El PRI se hizo mucho, institucionalizó al país. Ojo, yo lo publiqué en mi Instagram por si quieren ir a seguirme, @rayestadista. Se dice que el PRI construyó México y lo institucionalizó. Por supuesto que la institucionalización del país se dieron en gobiernos del PRI y por gobiernos del PRI, pero achacarle todo ese logro a solamente un partido político a mí me parece un error. La institucionalización de México se debe, sí, en parte a que el PRI lo permitió, pero también la incansable lucha de muchos mexicanos que incluso dieron la vida para consolidar ciertas instituciones. Prácticamente algunas instituciones se crearon con sangre y muerte. Y achacarle todos esos logros solo a un partido político me parece, para mí, irresponsable. El señor de la Madrid ni te pela, aún tenemos a la 4T. No, fíjate que sí me pela, fíjate que he tenido varias colaboraciones con él, he hablado en persona, tenemos varios proyectitos con él. ¿Qué cosas te inventas? No me invento cualquier cosa. Sí, sangre y desvividos por tu partido, por mi partido. Desvividos, me encanta esa expresión, desvividos. Cada quien tiene su opinión. Oigan, ¿por qué están comentando a Delfina Gómez por ahí de Rosa Rodríguez? No comenten emojis de Delfina Gómez, por favor. O sea, ya no tienen militantes del PRI ni el PAN, solamente que televisoras, empresas y gente que se deja engañar. No, siguen teniendo militantes. Si el PRI y el PAN dejan de tener militantes, prácticamente dejarían de tener registro. Mi compa que no le llegó la beca. Tengo beca, pero no es del gobierno.
Cállate, te dieron tu torta, ¿qué? Tu torta de jamón y tus 1,000 pesos para hacer el ridículo. No, no me gustan las tortas de jamón, no me gustan los embutidos. Sigue soñando. Sinceramente, ¿por qué crees que está perdiendo la oposición? ¿Está perdiendo en qué sentido? ¿Crees que México debe apoyar a las dictaduras latinoamericanas? Yo creo que cualquier país que se dice democrático condenaría todo acto de dictadura. ¿Qué estudios, qué investigación, qué fuentes? Solo hablas desde tu percepción. No, y mi percepción es respaldada por diferentes fuentes de información, dependiendo el tema, lo que tú me digas. Yo he dicho muchas veces, sobre todo ayer que se habló en el meeting de López Obrador, precisamente que México iba a alcanzar la autosuficiencia energética, que ya no íbamos a comprar productos petrolíferos de Estados Unidos. Es una mentira. Según el Sistema de Información Energética, lo pueden encontrar en el cie.gov.mx. En la parte de hidrocarburos, elaboración de productos petrolíferos, México está en la peor etapa de producción de productos petrolíferos. Incluso pueden checar la producción de petróleo en México y estamos en la más baja de por lo menos los últimos 30 años. Esas son fuentes oficiales. Si no las quieren creer y le creen solamente al presidente López Obrador, ese ya no es problema mío. La modera Emily, gracias por mis moderadores quienes están haciendo ahí su trabajito. Hermano, con López Obrador y con el PRI, PAN, cualquier partido político es lo mismo. Pero ahí recae ya la sociedad civil, si permitimos que será lo mismo o continuamos un mejor cambio. Aunque no todos son iguales, ¿eh? Hay veces que hemos estado mejor y otras veces que estamos peor. 30 años acarreados, ¿sabes qué es democracia? ¿Sabes con V? ¿Te cae de madre? ¿Qué sexenio fue el mejor, el de Peña o el de AMLO? Pues es que comparar sexenios me parece irresponsable porque el observador todavía no ha acabado su sexenio. Pero si comparamos los primeros 5 años de Enrique Peña Nieto con los primeros 5 años de Andrés Manuel López Obrador, creo, en mi opinión, que han sido mejores los de Enrique Peña Nieto. Qué ruin minimizar y justificar violaciones a derechos humanos con condolencia e inestabilidad. No, absolutamente nadie está minimizando o justificando precisamente esos actos. Nadie los está justificando aquí. 5 años vendió México. ¿A quién vendió México? ¿A quién se lo vendió? No, pues entonces no sabes ni leer los datos de la página del CIE. Ese es el problema, no quieres engañar con eso. Mi estimado Tocayo Herrera, dije CIE, Sistema de Información Energética. Y sistema va con S, no con C de casa como tú lo escribiste. También hay que poner atención. ¿Fueron buenos los saqueos en el sexenio de Peña? Pues no, ningún saqueo es bueno. Peña neta, sí, Peña, Enrique Peña Nieto, el expresidente. ¿Y son tus opiniones o solo repites lo que oyes de tus padres? No, fíjate que tengo autonomía y son mis opiniones. AMLO era del PRI, ya se les olvidó. Pues sí, AMLO era del PRI. Pues la mayoría de, como dijo hace algún tiempo el primer actor, en paz descanse, Ignacio López Tarso, la política mexicana es el PRI y los desechos del PRI. Yo les pregunto, ay, pasó rápido tu comentario, una disculpa. Traes puro sueño, y pues ya es la 1:45 de la mañana, oigan. Uno tiene que dormir y descansar, pero bueno, uno está aquí haciendo live a la 1:45 de la mañana. ¿Qué falta de objetividad, Peña Nieto mejor que AMLO? Sí, claro, pero a ver, no es cuestión de la persona, es cuestión de resultados. ¿Cuántos empleos habían generado? ¿Cuánta pobreza había? ¿Había disminución? ¿Había incrementado? ¿Cuántos homicidios totales había a los primeros 5 años de Enrique? A los primeros 5 años de López Obrador, etcétera, etcétera, etcétera. Ánimo, Rey, sí se puede, vamos a ganar, mi estimado Grillo, sí se puede. Sus comentarios se basan en comentarios ajenos o por ignorancia. Mis comentarios se basan en una ardua investigación previa sobre los temas que quieres que toque. Los temas, por ejemplo, como mencioné hace un momento sobre cuestiones de que México va a ser autosuficiente energéticamente hablando, yo no lo veo y con los datos oficiales te los compruebo. Y los 40,000 millones que les retiraron a los políticos del PRI robados de los impuestos, se los retiraron a políticos del PRI, pues, que se los hayan retirado y si algo pasó ahí, pues que los castiguen, ¿no? ¿A quién apoyas contexto? ¿A quién apoyo de qué? ¿Tú tienes otros datos? No, pues si no soy el inquilino de Palacio Nacional como para decir que tengo otros datos. Revisemos los casos. Que viva el rey del cash, dice Jesús Bravo, viva el rey del cash.
¿Qué dice? Con pandemia Peña hubiera endeudado al país y ustedes, ¿qué hubieran hecho? Ese es el problema, suponer. Es que Peña hubiese endeudado al país con la pandemia. Es que si hubiese ganado Ricardo Anaya, estuviésemos endeudados. Siempre ven al futuro y están ideando y pensando cosas, nada objetivo. Se basa en una creencia. Hubiera hecho esto. ¿Quién dice que hubiera hecho eso? ¿Qué harías con el INE? Fortalecerlo. ¿No lo desaparecería? Sí, faltan muchas cosas por mejorar en el INE. Pero el plan B yo no lo apoyo. Además no son tiempos todavía. Normalmente las reformas electorales se hacen después de una elección presidencial, no antes. Ya saliste con la falancia de no darle credibilidad a un comentario solo por ortografía. Para nada, nunca digo tu comentario no es válido porque tienes faltas de ortografía. Trato de responder tu argumento, pero señalo una pequeña falta de ortografía, como todos hemos tenido. ¿A quién o a quiénes beneficia la reforma energética? ¿Cuál de todas las que ha habido en el país? La que se rechazó en esta administración a principios de este año. No, cierto, a principios del año pasado. ¿Qué me dices de acerca de la corrupción en el PRI? Pues todos los partidos políticos tienen corrupción. ¿Ha habido corrupción en el PRI? Sí, por supuesto. El principal, yo creo, el principal factor que ha mantenido al PRI como el partido más odiado ha sido precisamente porque toleraron muchísimo los actos de corrupción. Y eso le cuesta al PRI, eso le costó al PRI ser la tercera fuerza política ahorita, le ha costado al PRI perder la mayoría de gobernaturas, le ha costado al PRI tener la peor representación parlamentaria en su historia, y si no cambian y si realmente no hacen un buen trabajo, pues puede ser que hasta pierda el registro del Partido Revolucionario Institucional, que no lo veo así, pero podría llegarse a dar. Soy del PAN, vamos a debatir. ¿Qué quieres debatir? Si eres del PAN, estimado el sobrino incómodo, ¿de qué quieres debatir? ¿De qué quieres debatir? Sí, hablemos de Alito. Ay, no, ni quién pelea ese güey. Ni quién pelea Alejandro Moreno Cárdenas. El PRI va a desaparecer y, bueno, ¿qué dice? Ya mandé solicitud y no me sube. Como buen priista va de hablar de sus responsabilidades, de mis responsabilidades. A ver, Carla. Carla. Hola, buenas Sí, noches. bueno, ¿Cómo estás, Carla? bien, ¿y tú? No te escucho. A ver, habla otra vez. Bien, bien, ¿y tú me escuchas? No, a ver, aguántame, permíteme tantito. A ver, vuelve a hablar. Hola. Bien, ¿y tú me escuchas? Ya, sí, una disculpa, era mi error. Yo tenía muy bajo el volumen. Muy bien, mi estimada Carla, ¿qué tienes que decirnos el día de hoy? Que me parece muy irresponsable que estés minimizando graves violaciones a derechos humanos, porque con todos los eufemismos que tú quieras darle a lo que hizo el partido durante su dictadura, que fue una dictadura partidista, no todas las dictaduras son personalistas, de hecho muchas dictaduras son colegiadas, las juntas militares, por ejemplo, son colegiadas, son de cúpula, y la Ok. dictadura del PRI fue una dictadura partidista, pero más allá de dictadura hay víctimas que no han sido reparadas, víctimas y violaciones a derechos humanos que tu partido no ha reconocido, y me parece denigrante que tú estés minimizando. Tu partido persiguió a mi familia, a mí me amenazó gente del PRI, así que no me vengas con que son unos demócratas, no me vengas con que es que algunos, ese mismo discurso de algunos aislados lo usaron las dictaduras de Argentina, de Chile, de muchos otros lugares. Así que no vengas con eso porque es un insulto a la inteligencia de las personas. Hay cadenas de mando, hay archivos del CISEN desclasificados, hay un informe de la FEMOS que lo acredita, hay un informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, hay una Comisión de la Verdad Presidencial sobre el tema de la guerra sucia, hay una resolución de la CNDH en materia de la guerra sucia, hay informes de organismos internacionales, así que no son errores. O sea, tú estás llamando errores a subir a personas en aviones militares y tirarlos en el mar abierto en el Pacífico. Estás hablando errores como si fueran falta de cálculos a órdenes dadas desde la cabeza de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y de varios otros. No, y no me vengas con esa cara condescendiente, es muy ofensivo, nada más que sepas que en tu plataforma también te están escuchando víctimas de tu partido y tu partido va a seguir perdiendo hasta que no asuman eso. A mí me dan igual los partidos, todos son un asco para mí.
no me interesa ningún partido, pero el tuyo tiene muchas responsabilidades y sí, es sumamente preocupante que estés tratando de minimizar, de hablar de errores. No fueron errores, fueron crímenes. Y crítica constructiva, si no sabes llamarle crímenes a lo que hizo tu partido, pues la gente simplemente no va a generar más que la animadversión que bien se han ganado. Y ojalá desaparezca tu partido pronto. Y fíjate que se me critica por actos que ni siquiera yo hice y que ocurrieron hace años antes de No, que yo pero estás naciera. minimizando, yo El no te culpo problema de lo que aquí, hiciste, no, es permíteme que tú hablar estás aunque sea, minimizando. Carla. No, Permíteme sí, te voy, hablar. no, sí, Permíteme no, es hablar. que lo Yo que te pasa es di que ustedes chance tienen, un tiempo, me sí, toca a mí, ¿te parece? te voy a dejar hablar, pero lo que pasa es que ustedes tienen que escuchar, que es lo que no han hecho. No Escuchamos. estoy diciendo que tú ejecutaste orden, me queda claro que por tú ni estabas vivo, pero Claro, estás ¿y por qué se me minimizando tiene y que al juzgar así? minimizar y justificar te haces cómplice políticamente. No Yo no legalmente, soy no humanamente, cómplice. pero sí discursivamente. No, para nada. Aquí el problema que yo veo, Carla, como tú lo mencionaste al principio, priistas han amenazado incluso a tu familia. Exactamente, vuelvo a lo mismo. Algunas personas dentro del PRI han hecho cosas aberrantes, no solo ahorita, desde hace muchísimos años. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el tema de generalizar. Es que todos y en sí generalizar a un solo PRI, y todos son malos y me parece a mí un error. No minimizo ni justifico ningún acto criminal, violento, lo que sea, que personas dentro del partido hayan cometido no solo a ti, a tu familia, a cualquier persona que no merecía esos tratos. Que el PRI va a seguir perdiendo, pues el PRI, eso lo va a decidir la ciudadanía. Si el PRI se mantiene o desaparece, eso ya no depende ni de ti, ni de mí, ni de absolutamente nadie más que la sociedad civil. Volvemos a lo mismo, a mí me parece un tema muy mal generalizar. No todos somos iguales y hay personas muy buenas en los partidos políticos y muy malas, tanto en el PRI como en cualquier otro. Sí, lo que pasa es que tu partido no es un partido cualquiera. Estuvieron más de 70 años en el poder, ejercían una Sí, dictadura. Es como que, a ver, escucha, es como que yo te diga, alguien diga la dictadura argentina, diga, es que no se puede generalizar, porque no todas las personas hicieron, o sea, no, pero estamos hablando de una institución, estamos hablando de un partido donde no eran unas cuantas personas, eran las cabezas del partido las que orquestaron crímenes contra la población. Y tú lo estás hablando como si fueran errorcitos de los otros partidos, como si fuera un errorcito del PAN otros o de partidos. Morena o de algo por el estilo. Y el problema es que tú hablas de que es que no hay que generalizar, ¿no? Pero tú estás minimizando, lo estás haciendo como si fueran un mínimo de personas, como si fueran errores, cuando era el proceso sistemático que llevaban. Durante todo el siglo XX fue la forma de operar. No, no fue la forma de operar en general. Volvemos a lo mismo, Carla. En el sistema de dictadura, hablando de un solo partido encabezando el titular del Poder Ejecutivo, siempre el PRI durante 70 años sí encabezó la presidencia de la República, pero hablando de una dictadura unipartidista, como varios ejemplos a nivel internacional, es que solamente existiese un partido político y no permitían la existencia de otro a menos de que fuesen allegados. Existía Acción Nacional, existía el No es Partido verdad. Socialista, Mira, creo que te existía el falta Partido historia porque Comunista, se etcétera, prohibió etcétera, inscripción de etcétera, partidos etcétera, políticos. etcétera. Para nada. Si No, nosotros a ver, vemos no, escucha, no, precisamente, es que no me estás interrumpas, mintiendo porque, Carla, no me interrumpas, pues, Carla, no fácil y mientas. sencillo, no me interrumpas. Tendrás tiempo para desmentirle cuando te toque tu intervención. Te pido el mismo respeto que he tenido en tus intervenciones de quedarme callado. Si no puedes, mejor bájate del like porque me enoja que me interrumpan, en serio. ¿Puedes o no? Gracias. Las cuestiones, desde antes del PRI existían los partidos políticos y durante el periodo donde el PRI estuvo en el poder existieron los partidos políticos. Incluso me parece destacar solamente una elección presidencial, me parece que fue la de José López Portillo, donde no hubo otro candidato más que él. De ahí en fuera, al siguiente sexenio, a la siguiente elección, después de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, vemos la emergencia de crear otros partidos políticos y que incluso conquistaron varios cargos públicos, no solo en el Congreso, que fue cambiando durante los años, sino incluso las gobernaturas, y llegamos hasta el día de hoy donde hay muchísimos partidos políticos y que pues, por lo menos la mayoría provienen del PRI. Mira, para empezar, te acabas de contradecir, no solo mentiste porque no es verdad, sí se prohibió la Gracias, inscripción de Max. varios.
sí se inscribió prohibió la inscripción de varios partidos políticos. De hecho, la reforma electoral de los 80 permitió la inscripción de nuevos partidos políticos, cosa que o no sabes o estás mintiendo porque te conviene. Y dos, justamente estás Para nada. diciendo, no me hagas tus caras, estamos argumentando. Yo hago Y las caras que justo yo quiera. estamos diciendo, estás diciendo que a partir de salvo tal época, a partir de Miguel de la Madrid en adelante, o sea, esa es una No, de forma Miguel no. de omitir lo que estás reconociendo, que es todo el periodo en que no hubieron No elecciones dije y de que de Miguel. hecho se trasladó hasta los 90, porque no basta para que sea una dictadura que no hayan partidos políticos. Yo no dije que sea, ni siquiera que era una dictadura de partido único, dije que era una dictadura partidista, que no es lo mismo. Dijiste Hay dictaduras de unipartidista. partido, sí, pero una dictadura partidista Sí. no quiere decir que haya un partido único. Ejemplo de ello es el Partido Colorado en Paraguay, por ejemplo, y además el hecho de que, o sea, perdón, no seamos ingenuos, o sea, el hecho de que hayan elecciones formalmente no quiere decir que sean sustanciales. Si a esos vamos, podemos decir que, por ejemplo, Venezuela ahorita tiene una democracia porque formalmente hay elecciones presidenciales, por ejemplo, y hay otros partidos. Lo que estás diciendo es una falacia. Y lo que quiero decir es que ¿Qué falacia? estás tratando de presentar como algo ordinario algo que sabemos que fue extraordinario durante el siglo XX. Tan es así que se habla de la transición electoral, tan es así Sí. que apenas se creó un organismo autónomo que era el INE, el PRI perdió las elecciones presidenciales, porque antes de eso Desde todas las antes. elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación y Sí, además de eso la persecución política que había a muchos dirigentes, tanto claro. partidistas como sociales, empezando por todo el matadero que hicieron de personas perredistas en la época de Salinas, sin hablar de todo lo de la guerra sucia. ¿Qué clase de democracia puede ser, por ejemplo, que habían militares en la calle y que habían militares operando y reprimiendo estudiantes, que cerraban medios de prensa? O sea, a mí me tocó la infancia recordar que cerraban periódicos o medios por criticar al presidente. No me vengas con esos formalismos porque no es el punto para definir una dictadura. Y además no estás abordando el tema principal, que es el tema de graves violaciones a derechos humanos. No es un caso, no son dos, son miles de víctimas de todo el periodo del PRI que no han querido reconocer el PRI, que siguen negando, siguen hablando de errores. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas víctimas y familiares de víctimas que siguen vivas. Y que justamente ese es Sí. uno de los muchos ejemplos por los cuales la gente les tiene una clara animadversión. Y si tú quieres seguir minimizándolo, pues la verdad es que me parece No, muy ofensivo. Yo lo único que quería decir era eso. yo no he minimizado absolutamente nada y como te lo dije desde un principio, el PRI junto con la sociedad civil ha venido cambiando con el resto del tiempo. El PRI no perdió ya con la creación del INE. Pues el PRI perdió muchísimo antes, desde, como tú bien dijiste, la Secretaría de Gobernación era quien encabezaba las elecciones y era la Comisión Federal Electoral que precedía al secretario de Gobernación y a partir de los 90 se crea el Instituto Federal Electoral que hasta los 94, 95, 96 se le dio verdaderamente autonomía y después de abolir precisamente esa comisión que presidía la Secretaría de Gobernación, el PRI ha venido perdiendo hasta la fecha. El INE se creó en 2014 y no, desde 2014 no es que ha perdido el PRI, ha perdido desde mucho antes. Y precisamente es el mismo partido que en el 2000 perdió por primera vez la presidencia, pero que en el 2012 la recuperó. Es el mismo partido que ha perdido gobernaturas, que ha perdido diferentes diputaciones locales, federales y que las ha recuperado y que solamente sus resultados, sus dirigentes, sus militantes, sus bases, etcétera, que sean congruentes con lo que dicen y con lo que hacen, podrán hacer que el PRI siga ganando o que fácilmente desaparezca. Pero eso lo dictará ya sea la sociedad civil, no tú, no yo, eso lo decidirá el pueblo de México. A Incluso ver, se para vienen las empezar, próximas elecciones en 2023, que es Estado de México y Coahuila, y de los partidos de oposición, el más votado y más apoyado precisamente ahorita es el PRI, más en Coahuila en cuestiones de porcentaje que el Estado de México, pero se viene esa elección este año incluso. lo que pasa es que te estás contradiciendo muy feo. Acabas de decir, sí, el PRI ha venido cambiando. ¿Cambiando de qué? O sea, pronúncialo. Claro, Porque no, ahora me dejas hablar a mí. Porque estás diciendo, el PRI ha venido cambiando. Siempre hablas de que es que hubo un cambio. ¿Cambio de qué? Pronúncialo antes porque es lo que no hace tu partido. Hablan de no, sí, el nuevo PRI y el nuevo PRI, la nueva generación y no sé qué, no, hablen del pasado. Pronúncienlo, digan que tienen víctimas institucionales, que lo su hemos partido dicho, persiguió gente. No, no lo han dicho y estoy claro que hablando lo yo. hemos Ahora, dicho. escúchame. O sea,
no lo han dicho, no ha habido un reconocimiento de responsabilidad, no ha habido ni siquiera un intento de reparación a las víctimas. Todo lo que se ha construido fue a partir del 2000, tanto en periodos panistas como morenistas, de inicios de reparación a víctimas. Y por otro lado, yo no te estoy hablando de cómo van en las encuestas, no me interesan sus No pugnas toqué el tema de partidistas. encuestas. No, si estás diciendo es que vamos a ganar, que en Coahuila, que la mayoría, que el apoyo. Yo no te estoy hablando Jamás he de si tocado tienen, encuestas. por eso estás diciendo de preferencia. Lo que quiero decir, no me interesa el resultado No es electoral de preferencia. ahorita. Me vas a dejar hablar porque sabes que no es el punto. Estás tratando de desviarme con un punto que no es el central y que justamente lo Prosigue. que te estoy diciendo, justamente lo que te estoy diciendo es que no tiene nada que ver lo que estás diciendo porque yo te estoy hablando de las violaciones a derechos humanos que se cometieron antes del 2000 en el PRI. No te estoy hablando de cómo les va a ir ahorita en Coahuila, en el Estado de México. No es absolutamente nada de eso. Por eso te digo, lo que me parece es que estás, como muchos priistas, tratando de evadir y pronunciar lo previo, hablando de lo nuevo, hablando de lo otro. Eso sin mencionar varias cosas bastantes impresiones que acabas de hacer, como eso del pueblo de México, que me parece uno de los grandes artilugios discursivos que dice mucho, que parece que dice mucho y dice poco. Hola Acabo Carla, de... buenas noches, ¿cómo estás? Grillo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola registradista, hola Carla, licenciada Carla, no sé cómo me puedo dirigir con usted, cómo gusta que me dirija con usted. Como, no sé, como, o sea, como gustas, Carla, está bien, no, no me interesa el título. Ok, licenciada o Carla, no, me siento incómodo hablándole de tú. Este, licenciada Carla, una pregunta. Usted hablaba de las comisiones de verdad presidenciales. ¿Cuál ha sido el resultado tangible de esas comisiones de la verdad? Porque yo le digo mi perspectiva, usted ahorita corríjame o enderéceme el camino. Las supuestas comisiones de verdad no han arrojado un solo resultado partiendo de la referencia de que se supone que crearon para tirar versiones creadas por el Estado. La de la que se me viene de bota pronto. La de los 43 se repitió lo que dijeron los peritos argentinos, en donde Alejandro Encina salió a decir lo que ya nos habían dicho con una seguridad y con una fortaleza que no, bueno, como si no lo hubiéramos escuchado antes, de decir los estudiantes nunca estuvieron en el tiradero de Cocula. Eso lo sabíamos. Entonces, no entiendo cuál fue el resultado de esa verdad. Ahora decir que hay miles de recomendaciones en materia de derechos humanos, si ustedes jurisconsulta o jurisdocta, sabe que eso es un dato abstracto, no es un dato concreto. Para poder hablar de las miles de recomendaciones, pues sí me gustaría que guiara al auditorio, para poder encontrar el caso concreto de cuáles fueron esas recomendaciones, cuál fue el fondo de estudio de la Comisión de Derechos Humanos. Para tener un impacto político como el que usted dice, también tuvo que haber entrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual no hay un solo pronunciamiento sosteniendo la acusación de homicidios partidistas, como usted lo habla. Tercer punto, considero que jurídicamente hablando, el que usted haga responsable a una persona que es simpatizante de un partido y atribuirle responsabilidad partidista porque simpatiza con ese partido, no nada más se me hace muy ruin, se me hace incongruente, porque al final de cuentas el anfitrión simpatice con una corriente estadista, bueno, válido. De eso atribuirle coparticipación o corresponsabilidad por los crímenes históricos, si eso es lo que quiere escuchar, sí, en efecto, el partido tiene, si usted lo quiere ver así, la masacre de Acteal, la masacre de los estudiantes del 68, la persecución cristera, porque usted quiere que nos regresemos al pasado, pues entonces también nos tendremos que ir a los homicidios que dieron origen al artículo 123 constitucional. No sé qué otra masacre quiere que traigamos a la vida para que saciemos esa inquietud. Considero que para poder, si lo que se busca verdaderamente es fincar responsabilidad, usted sabe que la responsabilidad recae sobre el sujeto comisionante de la acción, es decir, el sujeto activo si lo quiebra en materia penal.
Si lo quieren ver en materia política, bueno, pues entonces que se haga el voto de castigo. Si lo quieren ver en materia de derechos humanos, ya están, usted ya habla de miles, creo que 5 recomendaciones o una que nos pueda usted dictar recomendaciones en materia de derechos humanos por consecuencia de una administración pública criminal, pues no le costará trabajo agarrar una de esas miles. Yo no las conozco, pero nada que no se pueda arreglar usted que nos pueda educar o guiar e incluso enseñar. Y claro, si tenemos que aprender, estoy listo para tomar nota, licenciada Carla. ¿Es A cuánto? ver, sí, a ver, vamos por partes, porque eso en la exaltación creo que no se escuchó. Yo no estoy hablando de responsabilidad penal. Yo no estoy diciendo que la persona que tengo enfrente cometió, y de hecho lo aclaré, no estoy diciendo que lo ordenó que él cometió ningún crimen. Yo no le estoy adjudicando ningún crimen. De hecho, Pero sí a su usted dijo, ¿Puedo de fin, sí, voy a contestar permítame, con no, eso. no, usted, así como usted dice que no hay que mentir, yo también se lo digo a usted le achacó y la cito textual, eres responsable político por tu partido. Sí, a Eso es ver, fincar escucha. responsabilidad. No, a ver, escucha. No me tuté Acabo porque de... no me conoce. Ok, disculpe, señor, escuche porque es lo que estoy aclarando. En la exaltación no se entendió, no me di a entender como usted quiera decirle, pero justo me refería a lo otro que usted mencionó. Yo no estoy diciendo que él tenga responsabilidad penal, estoy diciendo que el partido y que el minimizar sí, digamos, hay una responsabilidad política en el hecho de minimizar graves violaciones a derechos humanos, o el negar que ocurrieron, o minimizarlas, o como quieras llamarle. Y esa responsabilidad se da sobre todo cuando se tiene 143,000 seguidores, se tiene un foro amplio, y cada vez que alguien tiene un micrófono... Irrelevante. No, sí, sí tiene que ver con el tema del debate público, porque cuando hablamos de debates públicos, también tenemos que hablar de la responsabilidad de las personas que creamos contenido, de las personas que tenemos un micrófono. Todas las personas tenemos responsabilidad con lo que decimos. Irrelevante. Abóquese al tema, licenciada. No, sí le estoy contestando, le voy a contestar No está todos los contestando. puntos. ¿Cómo? No está contestando. Enfoquémonos Ay, en qué el bueno. tema. No, escucha, no, es que a ver, si me vas a estar interrumpiendo cada vez que no te parece algo, no, por No es supuesto que que no voy a terminar. lo que no me parece es que esté toreando y que esté dándole No mucho estoy rodeo. Es así de toreando, a ver, simple. no estoy yendo punto por punto lo que dice. Lo que pasa es que apenas estoy empezando y esa es una táctica muy usada acá en Táctica. TikTok. Empiezas a contestar y México reconoció jurisdicción en el 98, y una de digamos, de las reservas de ese reconocimiento fue el no reconocimiento para conocer casos previos al reconocimiento de responsabilidad, es decir, previos a 1998. A pesar de eso, debido a que había una violación continuada en el caso Rosendo Radilla, la Corte Interamericana sí emitió una sentencia en contra de México, y sí también en esa sentencia se habla de la guerra sucia como un contexto generalizado de violencia en todo el país durante ese periodo. Lo pueden checar, la sentencia es pública. Posteriormente está el informe histórico de la sociedad mexicana que se hizo a través de esta Fiscalía Especial que se realizó en el sexenio de Vicente Fox, que fue una fiscalía un poco rara, un poco híbrida, pero que logró emitir ese informe. Al final cerró a los pocos años de haberse, ¿cómo se llama?, creado. El que era el encargado de esa fiscalía al momento de cerrar acusó que se había cerrado por un acuerdo entre Fox y el PRI, y no se logró sentenciar, digamos, todos los procesos se cayeron. Se logró detener, sí se rindieron órdenes de aprehensión contra Luis Echeverría, contra Názar Aro, no me acuerdo si con Acosta Chaparro sí hubo orden de aprehensión como tal, Sí pero hubo. sí hubieron investigaciones al respecto. Posteriormente se hizo en el 2013, me parece, el 2013 al 2014, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que concluye lo mismo, se circunscribe a lo ocurrido dentro del Estado de Guerrero, pero también habla del contexto general. Y por otra parte está la última comisión presidencial, que ahorita emitieron un informe hace muy poco, hablando de forma estructural, también confirmando un poco lo que ya se sabía, lo que ya se había retomado en distintos informes de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, llámese Human Rights Watch, llámese el Centro Agustín Pro, llámese el Centro de la Montaña Tlachinolan, entre otros.
¿Cuáles son los efectos de esas comisiones? Pues han sido muchas. Bueno, y me faltó también la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue por ahí del 2005, me parece, que era una recomendación, y eso también es pública, en la cual concluye todo el contexto de violación que hubo durante la Guerra Sucia, hace un listado de víctimas y también establece la necesidad de reparación a esas víctimas. Posteriormente, me parece, ya si no recuerdo si fue en una legislatura en el marco del sexenio de Fox o el inicio de Calderón, pero hubo se inició a dar una partida de reparación a las víctimas reconocidas en la resolución de la CNDH, que es una lista que, si bien es importante, Calderón. no abarca todas las víctimas. Y una de las críticas que se ha hecho es que justamente esa partida presupuestal de reparación es mínima y que para llegar a los montos que se habían planteado en esa resolución se iba a tomar un plazo de alrededor 50 años o algo por el estilo. Esos son los efectos que han tenido. Ahora, eso está súper documentado, se han desclasificado muchos archivos del CISEN, del archivo, ¿cómo se llama?, General de la Nación, que hablan de las órdenes que se hacían durante el periodo de la Guerra Sucia, es decir, no eran crímenes aislados, no eran lobos solitarios, eran órdenes que se realizaban de manera institucional desde Presidencia, Secretaría de Gobernación, a través de ¿cómo se llama?, ahí está este departamento de policía, que ahorita se me fue el nombre, pero que justamente se instrumentalizaban persecuciones a la disidencia, sobre todo a partir de los delitos de disolución social, que eran un tipo penal que existía en aquella época y que posteriormente desapareció, que prácticamente permitía detener a una persona por tener el pelo largo, por tener una camisa del Che Guevara, por tener cualquier símbolo que podía ser considerado de disidencia. Eso está documentado, yo no me estoy inventando nada, hay de sobra material, hay mucho trabajo historiográfico, hay muchos libros alrededor de eso, y yo lo único que estoy diciendo es que no estamos hablando de errorcitos, estamos hablando de un periodo de violencia estatal como la había en toda América Latina y que no se ha reconocido, y que justamente aquí el caballero, cuando empieza a hablar de que ya cambió, de que hubo un cambio, no se están refiriendo o pareciera no estar queriendo voltear a ver cómo se llama ese periodo que sí le atañe a su partido, que hay personas responsables que siguen vivas, que no han muerto. Luis Echeverría murió hace poco, pero hay muchos que siguen vivos, muchos incluso que ahorita forman parte de Morena y que tienen responsabilidad por todo ese periodo de violaciones a derechos humanos y que han estado impunes obviamente con, ¿cómo se llama?, la aquiescencia tanto del PAN como de Morena, porque no se ha hecho nada para sancionarles o al menos para exigirles que digan dónde están los desaparecidos. Se cree que hay muchas personas desaparecidas enterradas en el Campo Marte, por ejemplo, y que no se ha podido abrir para hacer las exhumaciones, entre otras cosas. Esa es mi respuesta. Ahora, volviendo a lo que no me dejabas terminar de decir, yo sí creo que en estos asuntos públicos tenemos responsabilidad al hablar, sobre todo cuando tenemos un alcance, cuando tenemos cierto alcance, y por supuesto no es lo mismo que alguien diga algo en una mesa de domingo que lo diga frente a 241 personas en un live y que se pueden estar difundiendo información falsa, sobre todo cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos. Y lo que yo sí quiero es que se haga una conciencia de lo que, digamos, que se haga reflexión sobre la responsabilidad que tenemos al hablar sobre graves violaciones de derechos humanos. No estamos hablando de errorcitos, e insisto, mencionabas también un tema que se me fue, estabas hablando del tema de Yotzinapa. Yo ni siquiera me estaba refiriendo al tema post-2000. Yo solo me refería al periodo del 2000, pero justamente el sexenio de Peña Nieto tuvo muchos matices que recordaban bastante al tema de la Guerra Sucia, y justo también ese afán de modificar pruebas, de afectar todo lo que es la escena del crimen, el ocultar mucha información en la investigación, todo de la famosa verdad histórica, etcétera. Pero yo no me estaba refiriendo a ese periodo de todas maneras. Lo que sí puedo decir es que hay víctimas, habemos personas que estamos directamente afectadas por el PRI, y sí puede ser que varias cosas ahorita en la que dije en la exaltación no me expliqué como suelo explicarme, no me di a entender como suelo darme a entender, pero la verdad es que como persona directamente afectada yo no tengo obligación de prudencia cuando algo me enoja, cuando toca una herida que está abierta, y cuando escucho a una persona que no quiere reconocer que su partido cometió graves violaciones a derechos humanos y le llama errores al sufrimiento que tuvo muchas familias. Y yo no voy a discutir eso, yo no voy a regatear el grado de afectación que se generó durante ese periodo, pero que se hable simplemente, bueno, sí, hubieron errores y bueno, pero ya cambió, ya vuelta de hoja. Pues
hay muchas personas que siguen afectadas, que siguen vivas, incluso hasta muchas, una cosa que hasta a veces no conceptualizamos, por ejemplo, del 68, lo del 2 de octubre del 68, hay militares que participaron que están vivos y que incluso han dado testimonio recientemente. O sea, no estamos hablando como tergiversadamente estabas planteando de masacres, o sea, no estoy diciendo de la conquista. Estamos hablando de personas vivas, que hay una responsabilidad viva y que hay un partido que sigue vigente, que no ha querido reconocer esa parte. Es todo. Licenciada, aquí nada más voy a hacer una acotación y usted como jurisconsulta y jurisdocta lo debe de saber. El que afirma está obligado a demostrarlo. El rey estadista en ningún momento minimizó y en ningún momento se desentendió. Usted en su, en su exaltación, en su molestia, sus razones tendrá y respetables. En ningún momento lo minimizó y en ningún momento se desentendió. Lo único que dijo es, si ha habido errores. Usted Es que cree que es, no con errores. permítame. Él le puede decir errores y él tampoco está obligado a simpatizar con su causa, discúlpeme. No es una causa, ¿eh? No, No es una causa, una a ver, evidencia. permítame, licenciada, el que No, usted no, no te levante voy la a voz, permitir que llames errores mi causa. el hecho de que usted levante la voz no le va a dar la razón. Es así de simple. Cuando tú la levantas sí se vale, ¿no? Ah, bonito, sí. Pues sí, no sé si se va algo, ¿no? Simplemente se podrá entender su postura por la amenaza que usted sufrió. Eso no lo minimizamos y no se justifica Nada. en ningún momento. Violencia es violencia en donde sea que se presente y claro que se va a sancionar y claro que se tiene que hacer pública para que quien la tenga que pagar la pague, ¿eh? Y al contrario, si usted está siendo víctima de eso y tiene nombre y apellido el responsable, licenciada, lo que se necesita son manos y lo que se necesitan son voces, no cadenas. A lo que voy es, él en ningún momento lo hizo menos, no lo menospreció ni tampoco lo minimizó. Eso es lo único que estoy acotando. Por el contrario, licenciada, si yo y cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos ayudar y yo le llamo causa por ser su asunto, por ser algo que le afecta de manera personal y directa. Si en algo se puede sumar y puede encontrar manos que se puedan sumar a su causa y puedan construir ese movimiento, esa búsqueda de justicia, licenciada, yo creo que no llegó con la mejor postura ni con la mejor actitud. Entiendo su padecer, se lo juro que sí se lo entiendo, pero tampoco se trata de porque tenga ese logo, luego es sobre de ese, porque así llegó. No, a ver, Entonces, No llego con eso. A ver, yo estoy dando argumentos. yo entiendo su opinión es argumento. yo entiendo la molestia de Carla hacia el partido, hacia ciertos personajes que estuvieron en el partido. Tal vez es la primera vez que me ven live, pero he tenido casi más de 2 años en la plataforma y en todos mis lives, en todas mis intervenciones, no solo contigo, Grillo, con las demás personas que incluso están aquí, que he compartido espacio con ellos, he resaltado precisamente las deficiencias, los errores, todo lo malo que ha hecho el PRI y no lo justifico. En ningún momento he justificado las atrocidades que han hecho personas dentro del partido. Jamás las he minorizado y jamás las he justificado. Entiendo que en la exaltación y en el enojo, tal vez Carla se adueñaron de ella las emociones y no se le llegó a entender alguna que otra cosita, que afortunadamente ya aclaró en su última intervención, que por cierto fue bastante larga y amena. Pero vuelvo No, a lo esta no mismo. fue larga, estaba respondiendo todo lo que me dijeron. Pero fue larga. Yo no justifico absolutamente nada de lo que hayan hecho otras personas dentro del PRI, que lo que le hayan hecho a Carla. Yo únicamente puedo respaldar por lo que yo digo, por lo que yo hago y por lo que yo he hecho a lo largo de 2 años aquí en la plataforma. No justifico ni minimizo los impactos que ha tenido ciertos personajes políticos en el PRI hacia Carla o hacia cualquier otra persona. Si hay cuestiones que se tengan que castigar, pues que se haga justicia contra quien se tenga que hacer. Y si se tiene que haber cuestiones políticas, pues que se haga el voto de castigo y que desaparezca el PRI. Pero eso ya no depende de ti, Grillo. Eso ya no depende de Carla, políticamente hablando, de mí. Eso depende de la sociedad. Si continúa el partido,
No continúa el partido, pero volvamos a lo mismo. Se generaliza el PRI en general. Tendremos que ver las personas que hay, no solo dentro del revolucionario institucional, sino de cualquier otra organización política, social, civil, llámese como se llame. Y licenciada Carla, le reitero, si en algo se le puede ayudar, si en algo nos podemos sumar, por favor, no lo dude, y al contrario, sería bueno escuchar esas voces, porque, y se lo digo abiertamente, yo no soy ni de izquierda ni derecha, no soy simpatizante de un partido, yo pertenezco a la carrera judicial, ya le di seguir, ya le voy a dar seguir ahorita a usted para poder estar al pendiente de su contenido, y si en algo me puedo sumar, si en algo le puedo ayudar, por favor no lo dude. De verdad, violencia es violencia en cualquiera de sus formas y maneras. Y lo que menos necesitamos es más de lo mismo. Si en algo podemos colaborar, si en algo podemos aportar, licenciada, no lo dude. Muchas gracias, pero con todo respeto, no necesito esa condescendencia. Yo no vine No es acá a pedir ayuda. No, condescendencia. ahora yo contesto. Yo no vine a pedir ayuda. Yo lo que estoy diciendo es que sí es minimizar, llamar a graves violaciones, errores. Sí es minimizar cuando se quiere hablar de un periodo y se desvía para hablar de no, pero es que ahorita, pero es que en las elecciones, pero es que eso, es que con el voto no, es que el voto no va a solucionar eso. Hay un tema de impunidad, hay un tema de reparación, no todo se va a solucionar. Tan es así que yo solo pondría esta pregunta para el anfitrión, que yo no entiendo por qué, con todo respeto, o sea, el diálogo era con él precisamente porque quien dijo algo y le contestó, o sea, fuimos las dos personas. Era un diálogo entre dos personas, que no estoy diciendo que no se pueda sumar a otra persona, pero parecía que más bien era una defensa a lo que él dijo cuando él perfectamente puede hablar. Y en esa Suposiciones línea, no es yo solo voy a argumento. terminar, no he terminado, ya estoy terminando, por favor. Yo solo voy a hacer una pregunta así de sencilla. ¿El PRI cometió graves violaciones a derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Había democracia hasta antes del 2000? ¿Sí o no? Es todo lo que yo preguntaría. Y ya lo dejo porque no voy a venir acá, no voy a estar tampoco tolerando que me estén, digamos, explicando dolores o vivencias y otro tipo de cosas. O sea, eso me Licenciada, parece que es con seguir todo con la respeto, su narrativa. Ya postura estoy de terminando. victimista es No, bastante es que tú triste, sí puedes bastante interrumpir que y yo deja no. mucho que desear. No es De victimista. verdad, No, a ver, no, aquí no. la condescendencia A y ver, la simpatía no tiene, o sea, para ¿ves usted cómo? A ver, si tú ver sí puedes ser simpatizante ¿por o qué tú sí tratar puedes de ser interrumpir? empático ¿Por qué? es ser condescendiente. La No, verdad a ver, es no, que a ver. México no necesita más mártires, de verdad, licenciada. Ay, güey, qué hueva. A ver, escucha, no, es que no, si interrumpes así, no es ¿Cómo? No, victimismo. señora, No, de verdad, qué horror. Si usted considera que por lo que usted no, dice porque ves me llegar estás y le asiste interrumpiendo, la no me dejas razón, hablar. bueno, A ok, ver, ¿cómo? es así de simple. Señores, escuchen a la licenciada, por favor. Vamos a regresarnos a una parte de la historia de México en No, a ver, donde... oye, perdón, tú sí puedes interrumpir. O sea, porque apenas yo hice una acotación, tú me dices, no se puede interrumpir. Deja que termine nada más. Dele, licenciada, por favor. Sí, a ver, lo que me parece acá es que ustedes quieren que lo que molesta no moleste. Yo no estoy pidiendo victimismo, yo no estoy pidiendo, o sea, yo solo dije el comentario de mi vivencia para efectos de decir que no son cosas que no existieron, que no son cosas que no pasaron. Es absolutamente el único ¿Quién dice motivo que por el no cual pasaron? lo mencioné. El resto del tiempo yo contesté a todo lo que me dijeron, me pediste de los informes, me pediste la información, me pediste de los datos jurídicos, etcétera. Yo te desarrollé todo lo que quisiste. No estoy inventando algo, no estoy diciendo nada más porque a mí, de hecho, solo hice esa acotación de mi vivencia personal y ya, pero ni siquiera es por mí. Lo estoy diciendo porque no se puede estar negando periodos históricos que ocurrieron. Tan es así que me volvieron a desviar. Son dos preguntas claves que hice. Si hubieron violaciones de derechos humanos o no, y si hubo una dictadura o no. Licenciada, Creo que nadie no vamos a llegar negó, a nada. Yo me retiro, la verdad. Le por favor. escucho la respuesta, pero yo ya no tengo nada más que decir de esto. De hecho, no dijo nada, licenciada, porque en ningún momento le hice ninguna pregunta. No vine a aprender de derecho, No, si yo eso fue sí lo que te hizo intenció. preguntas al inicio y Tercero, yo no, te... en ningún momento. Ah, no, me Tercero, dijiste si pudieras tú su decirme de opinión no informe, me no se pudieras dar disfraza de datos. argumento. Cuarto, en ningún Ajá. momento nadie dijo que esa parte de la historia mexicana no pasó. Le voy a contestar su pregunta porque eso es lo que usted desea. Claro que hubo graves violaciones a los derechos humanos en administraciones priistas, como la sigue habiendo hoy en la actualidad. Y yo no veo que usted se esté ocupando
por esa situación, le interesa señalar al PRI en una época antigua de la historia. Yo no veo que su materia sean los derechos humanos y la protección del ciudadano por parte del ejercicio de la administración pública. No lo está haciendo, no le encuentro lo congruente, pero sí nos encanta venir a decir yo sufrí, yo soy víctima y es por culpa tuya porque usted lo quiere aceptar o no. Responsabilizó al anfitrión. Si me subí, discúlpeme, el live no está a sus condiciones, caprichos o deseos, sino del anfitrión. Y así de simple, si yo me subí es porque usted subió a decir que había miles de recomendaciones de derechos humanos y luego lo cambió a miles de víctimas. Está bien, se acepta la corrección y aclaración. Después dice que no responsabilizó al anfitrión, que a lo mejor y no se supo explicar. Está bien, se acepta la corrección y aclaración, pero de su ponencia original a lo que me terminó diciendo a mí ya no fue lo mismo. Yo me ofrecí a ayudarle como empatía, no como condescendencia, y hasta eso le ofendió. Entonces, como que muy protectora de derechos humanos tampoco me salió. Entonces, con todo respeto, licenciada, qué triste que tengamos que compartir el mismo título. De verdad, qué triste. Y No, pero con todo respeto, licenciada, se la voy a poner así. No estoy aquí para escuchar su opinión. Su opinión, su comentario no es argumento. Luego entonces, como yo no tengo nada más que decir y como le ofendió que yo subiera a aclarar lo que usted vino a señalar bajo un principio de derecho que usted se debería de saber pro defensora de derechos humanos, el que afirma prueba. Entonces, como no lo va a hacer y como ya le di hueva, me retiro para que siga con Alejandro. Excelente noche. va, pero yo solo hago una última aclaración, que es, y precisamente hice la aclaración, pero yo lo que hablé es de responsabilidad del discurso, no estoy hablando de responsabilidad penal, no podemos agarrar principios generales del derecho en materia penal para cualquier cosa. Y precisamente si eres abogado debes saber que en materia de libertad de expresión hay una responsabilidad con los discursos que emitimos públicamente. Por algo existe, por ejemplo, también distintos mecanismos que atienden a cuando hacemos más mal uso de micrófonos, foros, precisamente como lo que hace, por ejemplo, el presidente, ¿no? Cuando el presidente agarra y difunde algún tipo de mensaje que busca atacar o no responder a periodistas, sino vulnerar, digamos, la seguridad de periodistas. Ese es el tipo de responsabilidad que tenemos. No estoy diciendo que nadie en este live tenga el mismo grado de responsabilidad que un presidente, pero sí conforme vamos teniendo una audiencia se tiene esa responsabilidad y es lo que yo estoy diciendo. Entonces me parece que es súper un discurso totalmente circular, que me dijeron una cosa, aclaré lo que no dije o bien no quise decir, si así lo quieren ver, y después me centré a explicar y me vuelven a atacar con lo mismo del inicio. Y además me parece un total gaslighting, que me dijo que no me preguntó nada, cuando me dijo si usted me pudiera dar informes, si usted pudiera señalar qué informes, si usted pudiera decir cuáles son los efectos. O sea, esas son preguntas y yo fue cuando hice lo de respuesta larga. O sea, sí, porque me estaban preguntando cosas que son muy amplias, que son muchas cosas y yo las di con lujos de detalle, o tanto como pude, o tanto como consideré, pero son todos los elementos. Yo lo que estoy diciendo, hay un periodo histórico que no se borra, que es verdad, que hay datos históricos, que hay todos los elementos y que a mí sí me parece minimizar, llamarle errores a graves violaciones a derechos humanos y que me parece irresponsable hacer ese eufemismo. Es todo lo que yo quería decir y luego me empezaron a hablar de otras cosas. Por allá me dio este personaje que yo, por allá algún comentario que hizo, no estoy segura, pero me dio a entender hasta que empezó a asumir que si yo era de un partido u otro. Realmente no me interesan sus pugnas de partido, con todo respeto. Y ya, es absolutamente todo. Y me parece también que lejos de un diálogo, me parece también, perdón, no escucha, ya voy a terminar, se están poniendo también más bien a la defensiva, me están atacando, me están diciendo cómo yo debo sentir, cómo yo no debo sentir, cómo yo debo hablar, cómo yo no debo hablar. Y lo peor de todo es que ustedes deciden cuándo interrumpir. O sea, entonces lo que quieren es un foro a modo, nada más porque hablan como políticos con todo respeto y que tratan de tener una postura que supuestamente civilizada, cuando no lo es, cuando es totalmente con ganas de tergiversar y de no afrontar los argumentos y las cosas puntuales que les estoy diciendo, ¿no? Es todo. Y respondiendo a tu principal pregunta, Carla, igual que Grillo, y lo he dicho en todos mis lives y en todas mis intervenciones, había anteriormente, antes del 2000 me dijiste una fecha, violaciones a los derechos humanos. Sí, por supuesto que las había. Ese periodo en la historia, como tú dijiste, no se olvida y no se podrá borrar de la historia, se queda registrado. Y ya ahí quien tenga responsabilidad, que la pague
ya sea jurídicamente o políticamente hablando, Carla. Si en tu opinión he minimizado o justificado, pues es precisamente eso, tu opinión, tu punto de vista. Yo me hago responsable de lo que digo y de lo que hago, más no de lo que tú entiendas, Carla. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Algo más que quieras agregar? No, es todo. Un gusto, Carla, cuídate. Qué horror, ya sácala. No, 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 nada de horror. Todas las participaciones aquí son aceptadas. Hay comentarios de ahí que ya la baje. Ella se bajó solita. No pasa absolutamente nada. Aquí todos tienen la libertad de expresión. Aquí todos pueden expresar lo que absolutamente quieran. Y repito, yo me hago responsable. Pequeño Díaz Ordaz, ah, cabrón. Ahora yo soy Pequeño Díaz Ordaz. Yo me hago responsable de lo que digo, de lo que hago y no lo que otros entiendan o interpreten. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué edad tienes? 18 años. Niño Salinas de Gortari, Niño Salinas de Gortari, me dicen hijo de Alito, hijo de Enrique Peña Nieto, me acaban de decir que soy el mini Díaz Ordaz. Digo, por el amor de Dios, son personajes que ni siquiera conocí, que cuando yo ya había nacido ya habían muerto, y que no tengo ninguna responsabilidad de lo que ellos hayan hecho o dicho. Habla de los del PRI que están en Morena. Pues hay mucho expriista, todo lo peor del PRI yo creo que se fue a Morena. Yo quiero un hijo como tú, Alejandro. Ay, gracias, Bárbara. Y tan manipulado. Pues no, yo me guío por mis observaciones. Qué honor ser niño Carlos Salinas de Gortari, dice Capcha. ¿Cómo estás, Capcha? Bienvenido, buenas madrugadas, ¿no? Te faltó hijo del Coque Muñiz. Eres culé, mi estimado Don Beto. Eres hijo de Piña, de Norma Piña. No, no soy hijo de Norma Piña. No tienes criterio propio. Claro que tengo un criterio propio. ¿Qué opinas del dólar y del peso? Bueno, el tema del dólar y del peso, cambiando un poquito de tema sobre lo que se exaltó aquí la licenciada Carla. En cuestiones del peso, ahorita que está, entre comillas, fortalecido, no es como el oficialismo llama, gracias a la 4T o gracias a López Obrador. Por el régimen cambiario que hay en México, el tipo de cambio a partir del 94 es de libre flujo, me parece que así se dice. Es decir, el Estado o el gobierno no tiene intervención en el tipo de cambio, lo rige el mercado de divisas en el país, en este caso, con el dólar. Entonces, desde el 94 hasta la fecha, ningún titular del Poder Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de el tipo de cambio en el país al 100% o amanece con un huevo hinchado diciendo hoy el dólar va a estar a 17 pesos, a 19 pesos o a los topes máximos de 25 pesos que se llegó en este sexenio. Un niño con privilegios, pues sí tengo unos privilegios, tengo privilegios de tener una casa, de tener ropa, de tener televisión, celular, internet, escuela, comida, trabajo, estudio, tengo muchos privilegios. Tus padres deben estar orgullosos de ti, sobre todo el cochinero del viejo PRI. ¿Eres hijo de Broso? No, no soy hijo de Broso. Pero me gustaría conocer a Víctor Trujillo. Felicidades, Alejandro. ¿Qué? ¿Estás bien informado? Ay, gracias. A Morena ya se le desapareció su superpeso. No, no soy hijo de Broso, otra vez respondiendo a la pregunta. No sabiendo lo que dices acerca de economía. Pues, no soy experto, pero tengo mis saberes. ¿Eres priista por tu papá? No, ni conocí a mi papá, ¿puedes creerlo? Bueno, sí lo conocí al cabrón, pero después se fue. ¿Qué opinas del AIFA? Para mí la construcción del AIFA fue un total error por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Lamentablemente juegan a la carta de la edad porque los intimida su intelecto. Normalmente me atacan por mi edad, que soy muy joven, que yo qué opino, que apenas tengo 18 años, que no viví ciertas cosas. Ataquen al argumento, no a la persona. Te presento a una prima, preséntamela. Saludos amigos, saludos mi estimado Tocayo Ramos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas madrugadas. ¿Qué opinas sobre el INE? Me parece que es el instituto electoral el más eficiente que hemos tenido a lo largo de la historia del país. Tiene sus mejoras, tiene que tener sus mejoras, pero el plan B del López Obrador yo no lo apoyo, al contrario, yo creo que en vez de sumar, resta. ¿Qué opinas de la coalición Va por México? Es necesaria y urgente. Vamos con Alejandro, dice Emily. Saludos desde Puebla, saludos hasta Puebla. El aeromuerto no funciona. Bueno, el aeromuerto apenas llegó a los 700,000 pasajeros desde su creación hasta ahorita, casi un año o un año. Digo, los 700,000 pasajeros los tiene el aeropuerto Benito Juárez en un mes, 2 meses.
¿Qué opinas de Anaya? No lo apoyo, no me cae bien, no concuerdo con él y no sé por qué algunos lo ponen como un posible candidato a la presidencia de la República. ¿Qué opinas de Juan Cepeda? No entró de candidato al Edomex. Juan Cepeda no entró a la contienda del Edomex, según él, porque viva el rey Alito. Saludos, Captcha. Porque según él o Movimiento Ciudadano, las elecciones ya están a mañana. Rajib Torres, ¿cómo estás? Un saludo allá a Rajib Torres. Le mando un saludo cordial al estimado fiscalista de TikTok. Un saludo, Rajib. Juan Cepeda no entró a la contienda del Edomex porque él considera que el PRI y Morena ya negociaron, que Morena se queda el Estado de México y que Coahuila se lo queda el PRI. Ese es un discurso que trata de ocultar la poca participación o apoyo social que tiene Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Saludos hermanos, saludos Rajiv, sigan a Rajiv. Bueno, ¿quién no sigue a Rajiv? A Rajiv Torres, un tipo de veras extraordinario, más de 250,000 seguidores. Lo respeto mucho y concuerdo con muchas de sus opiniones e ideas y sus lives son a todo dar. Se cotorrea muchas veces. Buenas noches, ¿podemos entrar en un debate imparcial tú y yo? Claro, Víctor. Aquí entran absolutamente todos. Te acabo de mandar invitación. ¿Cuáles son tus argumentos que hoy el PRI es mejor que hace 18 años? Pues eso es subjetivo, depende de cada persona, ¿no? Depende de tu opinión, mi opinión, etcétera. Mi estimado Víctor Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas madrugadas. ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas, brother. No te Es- escucho, déjame subo el volumen. Ahora sí, a ver, habla. ¿Qué tal? ¿Ya me escuchas bien? Te escucho fuerte y claro. Perfecto. Mira, he estado en tu live ya un ratito, no te conocía. ¿No? A En mucho el gusto. los partidos políticos, realmente no estoy muy entrado, pero Sí, sí tengo sobre unas dudas, pues. ok. eh, López Obrador me va o me viene, sinceramente. Por Sí. ejemplo, eh, yo supe que al PRI se le encontraron, bueno, se les retiraron a algunos políticos del PRI 400.000 millones de pesos que fueron sacados o sea, de los impuestos mexicanos. Ok. Este, en este caso, ¿qué onda? ¿Qué Qué onda? fue lo que pasó allí? Son pocas personas, o sea, fueron algunos, no sé, como infiltrados. ¿Infiltrados de qué? Dame contexto del caso, por favor. Sí, claro, hace poquito creo que fue a políticos del PRI y el PAN, ¿A se les cuáles? encontró con 400.000 millones de pesos, hasta 400,000 millones. 400.000 millones, también me sorprendió la cifra porque pues, son 400 billones de pesos. No, no, son Entonces, 400,000 millones nada más, no billones. 400,000 millones nada más. en este Oye, es caso mucho dinero, ¿eh? es demasiado. Entonces, hasta se hubo una pequeña, como una pequeña teoría de que PRI y PAN estaban, pues, ya sabes, ¿no? Aliados. Pero ¿Sabes eso, algo de? ¿quién lo sacó? ¿La Auditoría Superior de la Federación? ¿Un medio de comunicación? ¿Hubo una denuncia? ¿Hubo una demanda? ¿De qué es eso? Bueno, yo me informé por las noticias, fue algo que se hizo noticia ¿De a dónde lo principios, sacaste? recuerdo, de 2018. ¿De dónde lo sacaste? De TV, de noticias, de las noticias. Por eso, pero ¿qué medio de información, pues? O sea, ¿cuál es tu marco referencial? A ver, déjame checarte porque no recuerdo bien. Creo que fue GDL por la noche. No, perdón, GDL, perdón. Noticias GDL. Ah, bueno, pues habrá que preguntarle o que cuestionarle de dónde sacó esa cantidad de dinero Noticias GDL. Digo, 400,000 millones de pesos es, es muchísimo dinero como para que unos cuantos políticos obtengan dominio con ello. Desconozco esa noticia, mi estimado Víctor, desconozco, pero si algunos políticos, priistas, panistas, morenistas, cualquier persona o ciudadano se ve involucrado en actos de corrupción o actos que no tienen que ver con la ley, pues que paguen, ¿no? Pero desconozco esa información que tú me dices, lo de 400,000 millones de pesos, no, o sea, no, no lo concibo, o sea, eso es más que el presupuesto al Tren Maya, eso es más que el presupuesto, eso es más de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o sea, es mucho dinero, desconozco esa información, Víctor. Ok, pensé que podías conocer algo del tema. Este, Desconozco completamente, la verdad. y bueno, cambiando un poco, te digo que soy totalmente imparcial, solamente tenía unas dudas. Por ejemplo, en el caso, ¿tú qué crees que hubiera pasado con un gobierno priista, con el tema de Estados Unidos y su posible invasión? ¿Crees que hubiesen resuelto de mejor manera?
Fíjate que a mí O, no me gusta suponer, Víctor. No me gusta suponer ni pensar en lo que pasaría, hubiera pasado. El hubiera. El hubiera no existe, Víctor. Es suponer y creo que perdemos tiempo en suponer qué hubiera hecho el PRI, o qué hubiera hecho el PAN, o qué hubiera hecho otro partido político. bueno, es que para mí es bastante, sirve mucho el hecho de suponer que pasaría así, ya que, bueno, yo no me enfoco tanto en la política, sino que yo más me enfoco más bien, mis estudios son más en la física. En la física es muy bueno suponer qué pasaría qué, porque puedes Ah, llegar a bueno, tener claro, claro, la hipótesis, supuestos. por supuesto que en la física es necesario la hipótesis y suponer y llevarlas a cabo, pero en la política no podemos decir, oye, ¿qué hubiera hecho el PRI si hubiese ganado en 2018? Porque, ¿qué crees? Ya pasó 2018. ¿Me explico? No considero que la hipótesis de la física sea ocupado para cuestiones de el PRI y políticas. Pues podríamos adelantarnos o o podrían ofrecer una forma de resolverlo. Y Es que, a así, ver, por Víctor, aceptación. sí, pero ¿estás de acuerdo que es suponer algo que no va a pasar? Digo, en la teoría de la física, al momento que vas a hacer una experimentación o algo, tienes que comprobar la hipótesis. La tienes que comprobar para llegar a tu conclusión, a wiwi. Pero aquí, Pero en la cuestión política, no podemos suponer que hubiera hecho ahorita el PRI con la supuesta invasión que quiere hacer Estados Unidos, cuando ni siquiera lo va a vivir el PRI, ni siquiera lo va a tomar el PRI, y se me hace pérdida del tiempo el suponer que hubiera hecho el PRI con esta cuestión de Estados Unidos. elecciones, ¿no? Mándeme. Se acercan las elecciones en este caso. Bueno, Podrían, se acercan las elecciones, pero del Estado de México y de Coahuila. Están a la bueno, vuelta de la esquina. digo, para poder cambiar la forma de ver al PRI, porque mucha gente lo odia, este, para poder cambiar, no sé si tú sepas de algún plan que ellos tengan, no sé, es que a mí sí me preocupa. No, Y pues como, puedes ver los pronunciamientos tal vez en el Senado de la República del grupo parlamentario del PRI que opina al respecto. Podrás ver las diversas opiniones, menciones que tienen algunos priistas desde la Cámara de Senadores, que puede tratar cuestiones internacionales incluso, pero no más allá de ahí, Víctor. ok, entonces nada más sería informarme por otros lados. Mil disculpas si te hice perder el tiempo, sinceramente te vi muy informado, quise saber pues quise ver si tú tenías algunas respuestas. No tengo respuestas ante suposiciones, Víctor. Cuídate mucho y nos vemos después. Igualmente, mi amigo. Buenas noches. Cuídate mucho, bye, gracias. Dark Captcha, ese Dark Captcha, ay, ese Captcha, cómo me cae bien, es un tipo de veras que tiene un arduo conocimiento en muchos temas. Otro ratito, Morena es la esperanza de México. Uy, yo no creo eso. Yo no creo que Morena sea la esperanza de nada. La suposición en la política no sirve. Pues es que ¿qué hubiera hecho el PRI? Pues no sé qué hubiera hecho el PRI. No sé qué hubiera hecho el PRI. Ni me interesa ahorita. La forma de ver al PRI es la única que existe, todos igual a Alito, empezando por este morro. No, ese es el problema. Vuelvo a lo mismo que discutí con Carla. El problema de generalizar es un grave problema. Que Captcha invite las cheves. ¿Qué hubiera pasado si mi abuelita hubiera tenido ruedas? Oye, ¿qué hubiese pasado si mi abuelita hubiese sido abuelite? Hubiese sido de la comunidad. Pues me vale madre, ¿no? Tú eres del nuevo PRI, depende qué le llames al nuevo PRI. ¿Por qué eres priista? Porque tengo la firme convicción que pese a sus deficiencias históricas, su contribución ha sido más para el país. Le hubieras preguntado a Carla sobre el plan B, pues no dio tiempo, estaba muy exacerbada, le ganaron un poquito las emociones. ¿Qué opinas de la gestión de Alejandro Moreno como presidente del PRI? Yo creo que ha sido uno de los personajes o presidentes del PRI menos destacables. Dentro de su administración se perdieron bastantes gobernaturas, sí se recuperó en presidencias municipales, en diputaciones federales, en diputaciones locales, pero las gobernaturas no las pudo mantener. Veremos qué tal le va en el Estado de México y en Coahuila. Él se va en agosto de este año. Es que tienes la reputación que tiene. Exactamente, exactamente, no te lo puedo negar, estimado Alan, no te lo puedo negar. A Carla se le metió el chamuco, dice. Pues
bueno, es parte del odio que ha generado el partido. ¿Qué te hace pensar que estás capacitado para hablar del pasado del PRI a tus 18 años? ¿Es un tema de edad? ¿Tiene que ver mi edad? ¿A eso te refieres? ¿Qué opinas del PAN? Es un partido al cual respeto mucho, al cual concuerdo con algunas de sus opiniones, de su ideología, pero me parece un partido muy difícil para militar en él y son muy centralistas, es un grupito muy pequeño quien puede participar en el Partido Acción Nacional. De ahí en fuera no tengo nada más que agregar sobre el PAN. ¿Estás muy verde para la política? Pues sí, claro, tengo 18 años, o sea, todavía me falta muchísimo más por recorrer. El mejor presidente de México, Obrador, no. Obrador ha hecho más México que ningún presidente, yo no concuerdo. El PRI privatizó casi todo, no. No, el PRI no privatizó casi todo. ¿Cuál es tu postura ideológica? Pues yo normalmente digo en lo que estoy de acuerdo, en lo que apoyo, en lo que no, y ya cada quien que me ponga la etiqueta que quiera. Alejandra ganará en el Estado de México y punto. Concuerdo contigo, Iván, vamos a ganar el Estado de México. Tú eres un mini Conrado, el PRI privatizó demasiado. No, no, el PRI no privatizó demasiado. Los tamales es tu ideología, los tamales son mi ideología. ¿A quién no le gustan los tamales? Los verdes son los mejores. ¿Apoyas en algo a Andrés Manuel? Sí, apoyo en algo a Andrés Manuel de que para resolver un problema se tienen que atacar las causas, no los efectos. Sí, tienes que contrarrestar los efectos de del problema, pero tienes que acabar el problema de raíz. En eso concuerdo con López Obrador, lamentable no lo ha seguido, ni lo ha llevado a cabo. Con mayor fuerza consideras que el PRI lo supere pronto. Pues el partido Acción Nacional es el partido de oposición con más fuerza únicamente por 0.5% de los votos, ¿eh? Pemex no está privatizado. A ver, ¿de dónde sacan que se privatizó Pemex? ¿Cómo puede estar privatizado Pemex si depende del gobierno para poner a su director? ¿Se imaginan que una empresa privada necesite al gobierno para poner a su director? Eso no está privatizada. Vuelvo a lo mismo. ¿De dónde sacan que se privatizó Pemex? Petróleos Mexicanos. ¿De dónde? Tortas ahogadas no cupo. La verdad siento pena por ti. El PRI ya está muerto. Están fritos para el 24. No, el PRI no está muerto. Reforma eléctrica 2013, ¿no te suena? Claro, por supuesto que me suena la reforma eléctrica de 2013. Ni siquiera fue eléctrica, fue energética. Y no se habla en ningún momento de privatizaciones. Al contrario. Solo se trabajó o se acabó el petróleo. ¿Cómo? PRI gana Edomex, el PRI va a ganar el Edomex. No el PRI, la alianza. PRI, PAN y PRD y Nueva Alianza ganarán el Estado de México. Pues no creo que no permites entrar, que a cualquiera puede entrar a mi live. ¿Me mandaste invitación, Beto? Ángel Negro, Ángel Mexican Politican o Politician, algo así. Don Beto su pandilla, Guillo, el sobrino incómodo, el compa el SAT. Cualquiera puede subir. ¿Ya hiciste tu gráfica, Rey? ¿Cuál gráfica? Las alianzas son porque un solo partido no puede. No, las alianzas son precisamente para hacer gobiernos, o por lo menos el Va por México lo que apuesta son gobiernos de coalición. Mm, Gana el PRI, bro. Alianza, pues saben que separados no lograrían nada estos días. No, pues es que Morena tampoco puede separado, por eso tiene una alianza con el PT y con el Partido Verde, ¿no? Coaliciones siempre existen. ¿Qué opinas sobre la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto? No la considero educativa, la considero más laboral. Como toda reforma tiene sus pros, tiene sus contras. Tuvimos que ver los resultados, pero al final no se pudo. Suban una piñata, joven. Suban una piñata, joven. ¿Cuánto te pagó el PRIAN? No me han pagado absolutamente nadie, ¿eh? Van a intentar hacer fraude como siempre. Nada, desde hace muchos años no existen los fraudes electorales. Eso es un estereotipo que se crea. ¿Qué estudiaste? Estoy estudiando relaciones comerciales. ¿Tienes alguna opinión de la gestión de Marco Cortés como presidente del PAN? Pues no milito en Acción Nacional. Yo creo que eso hay que preguntárselo y arraigárselo más a los militantes de Acción Nacional, pero por lo que he escuchado de muchos de ellos, que muchos de ellos son mis amigos, no ha hecho un buen trabajo Marco Cortés en Acción Nacional. Pero eso a juzgar por lo que sus militantes digan. Me gustaría subir a live, claro. Ya te envié la invitación. No deberían de existir las coaliciones para que ya no sean tantos partidos.
Pues es que puede haber una coalición electoral, pero si los partidos políticos no alcanzan el 3% de los votos, desaparecen. Entonces, no es necesaria una coalición para que subsista un partido. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas madrugadas. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Es que andamos un poquito enfermos, pero todo bien. Perfecto, ¿qué tienes Mira, que decir? una de las preguntas que quisiera yo hacerte, ya ves que te Ah, pelean mucho con tu edad, que tienes 18, que no vas a saber. Vamos a darles una pequeña demostración. Tú en este caso, tu yo. referente, dices, voy por el PRI, todo es show. Sí, esto sí estoy de acuerdo. Tú diles a la misma gente que te está leyendo, que te está escuchando, cuál realmente es tu referente por el hecho de que vas por el PRI. Yo en mi caso, yo ya he estado en contra, digo, tengo 35 años, yo he estado en contra de muchos partidos, de la mayoría de los que han estado, la mayoría han hecho sufrir a la economía de México. Unos pueden procesar en trabajos, pueden procesar tal vez ayudando a los campesinos. A mí me tocó estar, cuando estuvo Vicente Fox, en algunos trabajos referentes a, íbamos muchos a los, a las zonas donde estaba todo lo de verduras y todo eso, y les daba mucha ayuda, pero al final también fracasó. En este caso con AMLO yo veo que ha sido la peor situación que ha tenido México, lo defienden muchísimo, pero yo quiero que tú con tus ideas, con tu realismo que vas iniciando a los 18 años, le digas a la gente por qué tú crees en el PRI y por qué realmente crees que podría ser un buen prospecto para que pudiera volver a quedar en la presidencia. Que creo No, que es un referente muy... no, No, jamás, que tal vez la primera vez que me ves aquí en live, pero jamás así he es. pronunciado en mis últimas intervenciones que el PRI debería o tendría que regresar a la presidencia o encabezar el proyecto del país. No lo considero así, no veo que el PRI vuelva a ganar la presidencia de la República solo, ojo, solo, Ok, como antes se hacía. ¿Por qué? Porque el contexto político es totalmente diferente a lo que vivíamos por lo menos antes del 2018. Todo cambió absolutamente. Hicieron cosas que así ni es. siquiera, ni siquiera podíamos creer. Tú en 2018 le decías a Acción Nacional que te ibas a juntar con el PRI, te mentaba la madre. ¿Me explico? Así es. Tú le decías a un AMLover que AMLO iba a señalar a Cuauhtémoc Cárdenas como oligarca, iba a aplaudir a Manuel Bartlett y te mentaba la madre, ¿no? Entonces vivimos Así tiempos es. bastante cambiados, pero lo que sí te podría decir es que decidí, todavía no soy militante del PRI, pero estoy en ese proceso, porque considero que el PRI, vuelvo a lo mismo y siempre lo he dicho, pese a sus deficiencias históricas, pese a los errores que ha tenido muchos, es el partido que en mi opinión ha caminado junto con la sociedad civil y ha hecho cambios en pro del país. Por supuesto que sí. Ojo, también hay que decir que es el partido más odiado por la sociedad. Es el partido que más reprueba, que la sociedad, según algunas encuestas, consideran como el más corrupto, y eso es derivado de precisamente que se toleró la corrupción y así como ha tenido sus aciertos, ha tenido sus errores, el PRI no fue capaz de sacar a la gente de la pobreza. Más de 45% de la población vivía en pobreza en 2018, no pudo con el tema de seguridad, no pudo con el tema de la igualdad. Sin embargo, en otros ámbitos creo que fue muy destacable el partido. Fíjate que yo te voy a decir algo que creo que va a sonar tonto para muchas personas, pero algo que sí te puedo decir del PRI es que todos han robado de la forma en que han querido. Porque si hablamos de robos, han robado hasta por debajo de la tierra. Pero algo que tenía el PRI, en este caso en el ámbito en el que yo trabajo, es que nos dejaban trabajar y nos hacían ganar dinero para poder comer y poder tener una vida más estable. Antes se podría decir que existía la sociedad media, ahorita ya no existe. O son pobres o son ricos. Gracias a todas esas transformaciones que se han hecho, todos esos pinches cambios, que al final ahorita incluso puedes mencionar ese disque del superpeso, que nos damos cuenta que ese superpeso no sirve para nada, porque tú vas y te das una vuelta a la tienda o a comprar cosas para la casa y gastas muchísimo más y te traes muchísimo menos cosas. Realmente nosotros, como padres de familia, como personas que hemos visualizado esos cambios tan radicales, pesa muchísimo que la gente no se dé cuenta cómo apoyan solamente por pequeñas ayudas que te dan 250 por darte una vueltecita al Zócalo y una torta, ¿no? Entonces
Pero está esas mañas cañoncísimo también hay que ver. reconocerlas, esas mañas las creó el PRI también, ¿eh? Ah, no, o sea, por eso lo dije en general, o sea, no puse un nombre, yo lo Sí. dije en general, o sea, en el transcurso de los años ha pasado, de hecho, muchísimo antes te amenazaban y te decían que si tú no votabas por los que ellos te decían, o te extorsionaban, o amenazaban con tu familia, o podías terminar hasta muerto. Te quitaban, o cuando la clásica venta de credenciales, ¿no? Que te daban 500 pesos por tu credencial, nada más para que te fueras bien feliz. Entonces, de alguna forma hemos perdido toda esa situación y ahorita que se quieren meter con el INE, peor, digo, al final el INE por lo menos ha tenido una base para que podamos ir a votar, que podamos decidir, entre comillas, porque al final si lo arreglan o no lo arreglan ya es una harina de otro costal totalmente diferente. Pero lo que sí es que los partidos políticos al final son peleas tan infinitas que nunca acabamos. Y ahora sí que vamos a decirlo, el PRI se convirtió en el América, o lo odias o lo amas, ¿no? Entonces, Oye, tampoco entonces, insultes hacia el partido, no puedo permitir que compares al PRI con el América. Pero a ver, no, es lo hablo, mismo, hablo de la eso ya ideología dice. nada más. Bueno, de la Et- ideología se puede hablar, se puede externar la ideología del PRI. Ya sé que ganó Papá América por desgracia del fútbol mexicano, querido Oscar, pero ¿qué haces despierto tan tarde, mi rey? Pues es que mañana no se estudia ni se trabaja, entonces vamos muy bien. Eso sí. Aquí la cuestión es que volvemos a lo mismo. No es en esencia el PRI quien ha hecho que el PRI sea odiado o querido. Han sido personajes dentro del PRI, han sido políticos, han sido militantes, han sido sus bases. Ahora, no es lo mismo la opinión que tienen del PRI en Veracruz o en Quintana Roo que en Coahuila. ¿Me explico? Oye, ¿por qué en Quintana Roo el PRI tiene el 3% de los votos? ¿Y por qué en Coahuila el PRI tiene más del 35% y es la principal fuerza política en Coahuila? ¿Me puedes decir por qué? Pues si es el mismo partido. El problema son quienes encabezan ese proyecto, las Exactamente. personas que están ahí. ¿Me explico? O sea, Sí, sobre todo el ese es trabajo mi que hagan punto. en ese estado donde están. Claro, por supuesto. Después de Duarte, creo que es Duarte, ¿no? César Duarte o algo así que estuvo en Veracruz. No sé si es César o Javier. Uno es Duarte. Después, un veracruzano después de ver la administración de Duarte que me diga no confío en el PRI, oye, lo entiendo. ¿Me explico? Por supuesto que lo entiendo. Pero ahí vemos la otra parte, por ejemplo, de Coahuila, de un gobernador que viene del PRI, que es Miguel Ángel Riquelme, que según varias encuestas que les gustan, Javier Duarte, gracias José, que califican al presidente, en Coahuila es más apoyado el gobernador Miguel Ángel Riquelme que el presidente López Obrador. Incluso dependiendo la casa encuestadora que tomes como referencia, Miguel Ángel Riquelme es el mejor evaluado en temas de seguridad. Oye, ¿por qué el PRI ahí sí es apoyado y en Quintana Roo no? Las personas. ¿Me explico? Depende de las personas que estén precisamente representando al PRI en ciertas entidades. Por eso no me gusta generalizar. Sí, 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 te creo. Pues mira, lo único que puedo decir, digo, yo sé que al final la gente también empieza a hacer su hate bien cabrón, es que pues sigas simplemente con tu mentalidad y que lo diga la gente al final, entra por un... Si tú le vas al PRI y tú quieres irle al PRI, que lo demás de lo que digan, pues al final siempre se va a hablar mal o bien de las personas. Y qué bueno que tengas una ideología referente a, está muy chido. Y sobre todo que no sobre Morena, porque está cabrón. Tanta ideología tonta que tiene y tanta defensiva. Y hasta él mismo los llama solo vinos. Solo vinos, solo vinos, solo vinos. Así que, pues está chido. Un aplauso, compadre. Tienes 18 años y espero que crezcas muy chido. Y Gracias. que gente como tú, en este caso, se vaya por una línea buena y haga que este país sea mejor, güey. Porque cada vez estamos más del asco. Y bueno, muchas gracias por escucharme y regalarme un poco de tu tiempo. No, hombre, este live, como cualquiera que esté aquí, es tuyo y eres bienvenido cuando quieras, ¿te parece? Ya está, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Un gusto, cuídate mucho. Igual. Dile la verdad, es PRI corrupto, pero Morena. Dice, súbeme al live. Ahí voy, pero es que ya son las 3 de la mañana. Digo, a ver, tengo bastantes invitaciones. Ahorita subo a cada uno de ustedes, si es que me da el tiempo. Pero bueno, aquí andamos. Mandé solicitud, ya te vi, Gatito Negro. Ya vi a Políticas, algo así.
Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos al pie del cañón. 3 de la mañana, 144 personas viéndome. Oiga, ¿no tienen algo mejor que hacer? ¿Quién fue a la marcha de ayer en VIP o acarreados? Oye, eso es clasismo, ¿eh? O sea, en la marcha del INE a la cual yo asistí y estoy muy orgulloso de haber asistido, todos éramos tratados por igual. Oye, te tocó en el mero sol, ni modo, tráete gorra, no tienes ni pex, te quemaste, ¿no? Oye, que llevas 2 horas parado, pues ni modo, vienes a apoyar al INE, ¿no? Pero en la marcha de López Obrador, digo, segmentaron a la población. Los VIP, los que merecen tener un asiento y estar cómodos durante el meeting y justo hasta enfrente de López Obrador. Y los que vienen desde muy lejos o los traen desde muy lejos, hay paraditos o sentaditos por 12 horas en el sol. O sea, yo también me quemé bien feo en la del INE. Digo, o sea, ¿qué es esto? ¿Me explicó? O sea, ¿se dieron cuenta que soy color Dubalín? O sea, ¿qué es esto? ¿Vieron la diferencia de color? Estoy cabrón. También aquí, o sea, tengo una diferencia de color bastante radical. Me quemé bastante, pero bueno, estoy orgulloso de haber ido a esa marcha. Ya me hice carbón. Pues yo no me hice tan carbón, pero sí hay una diferencia de color, ¿ya viste? Ahí ahí se ve, ¿ya viste? Ahí se ve. Aquí se ve como marcha de Chairos y del INE. No, no es cierto, no es cierto. Estos chistes no los hagan. ¿Por qué fuiste a la marcha? Porque defiendo al Instituto Nacional Electoral y porque tiene mi total respaldo todos y cada uno de los ministros que serán presionados desde el poder para votar la inconstitucionalidad de de ese plan B que es tan dañino. Esos son brazos de gimnasia. No, ¿qué voy a tener? No voy al gym. O sea, yo voy al gym, pero de las tortas. Yo no, esta madre no es de gimnasio. O sea, no tengo músculo, no tengo nada, no tengo nada. Tengo hasta sobrepeso. Ay, ¿dañino en qué? ¿De cómo que dañino en qué? Digo, quita juntas distritales, le quita facultades al Instituto Nacional Electoral. Juan de Jesús MX se acaba de unir. Oye, fíjense que Juan de Jesús es un joven priista, me parece, de Tamaulipas. Me parece genial su contenido. Sí es bastante priista su contenido, pero vayan y síganlo. Tiene muy buenos videos a Juan Jesús MX. Es un compatriota también. Priista, pero de Tamaulipas. También de Tamaulipas. Dañino en la cartera, para nada. ¿Qué opinión te merece el Partido Verde? Pues es que el Partido Verde es la rémora de toda la política, ¿no? Se va con quien le conviene. Tenido alianzas con Acción Nacional. Ahí está saludando el estimado Juan, vayan, síganlo. Ha tenido alianzas con el PRI, ahorita ha tenido alianzas con Morena. Ellos son de los quienes están en el poder, se van con ellos. ¿Por qué la bandera del PRI? Porque soy priista. Todavía no oficialmente, pero ahí vamos. Entre 5 y 11 años, que son músculos de 100% puras garnachas. Esto es pura garnacha. Esto es pura garnacha, mira. Este color es por quemarme en el puesto de Doña Lupita. O sea, esto es por garnachas. ¿Qué sabes del INE? ¿Me podrías cultivar? El INE es el Instituto Nacional Electoral. Se llama así por la reforma en 2014 porque tiene un antecedente de Instituto Federal Electoral y tiene un antecedente de Comisión Federal Electoral que era presidida por la Secretaría de Gobernación. Actualmente el INE, las últimas elecciones que ha tenido, no ha habido controversias en ninguna post-elección, es decir, todo lo que se ha impugnado por el PRI, por el PAN, por Morena, ha sido una resolución que dictaminen que no ha habido ningún fraude electoral a partir de ese instituto. Es el instituto que le dio el triunfo al PRI en las elecciones intermedias de Enrique Peña Nieto, que le dio el triunfo a Morena y a López Obrador en 2018, y es el mismo instituto que ha regulado, ha llevado a cabo las elecciones e hizo que los partidos de oposición o la gente que apoyaba a los partidos de oposición se viera claro su voto hacia ellos en 2021. By INE, no, es que no sé qué están diciendo cuando dicen by INE. Estaría perfecto una reelección, no estoy de acuerdo con la reelección del titular del Poder Ejecutivo Federal. Lo que sí me gustaría que haya no reelección, sino que terminara su cargo al Senado de la República cada 3 años, que haya una renovación de cargos, cada 3 años. Desconozco por qué a los diputados sí se les puede reelegir, pero, o sea, que tiene un periodo de 3 años, pero a los senadores no. Me gustaría también cambiar cada 3 años la Cámara de Senadores. No sé, es una opinión nada más. Tú no sabes más de lo que te han contado. Han contado va con H, por favor. ¿Por qué cada 3 años? Precisamente como en 2021, así como renuevas diputados, ¿por qué no podemos renovar senadores? Pregunta seria. ¿Tu conocimiento es destrucción de un qué? De un país. ¿Cómo?
¿En qué está mal AMLO? No él, su administración, en todo. ¿Qué candidato presidencial perfilas por el PRI? Hay muchos. Se habla, en mi opinión, del mejor, Enrique Lamadrid. Se habla de Claudia Ruiz Massieu, se habla de Beatriz Paredes, se habla de Ildefonso Guajardo, se habla de Murat y se hablan de muchos otros personajes. Déjate de mamadas y enséñate a limpiarte el culo primero. ¡Qué grosero, Conde! Conde, no mames, qué grosero eres. Con esa boca besas a tu madre, Conde. Me lleva la chica. Qué personas tan más groseras, me cae de madre. El PRI destruyó a Nayarit decenas de personas en 2017 gracias a Sandoval y a Leiva. Chamaco güey, dice Enrique. A ver, Enrique. Tú eres Enrique el que escribiste sin H, An. Te quiero subir. Ay, te me fuiste. Ojalá que los diputados y senadores se retiraran con 55 años de edad, no tendríamos dinosaurios. Es que vuelvo a lo mismo. Es que se retiran con 55 años. No. Es que eso depende de ti. Eso depende de ti si votas por un senador que tiene más de 55 años o no. Eso depende de la población. No, si con el padre de la Madrid fue horrible, su sexenio con el hijo ya valió. Esa es una estupidez. Es que esa es una estupidez. Decir, es de que con su papá es uno y él es otro. Ahora, también hay que reconocer el país que le dejaron a Miguel de la Madrid. Le dejaron un país quebrado prácticamente. ¿Por qué? Porque México en los 80s, con López Portillo, precisamente le apostó al petróleo. La mayoría de nuestras exportaciones provenían del petróleo. A la hora que los precios internacionales del petróleo bajaron, las tasas de interés subieron, el país quebró. Así de fácil y sencillo. Bro, tus abuelos te enseñaron mal. Pues fíjate que mis abuelos ya fallecieron. Entonces, X. ¿Y quién se los dejó? López Portillo. Sí es un honor estar con Obrador, no, para mí no. Jolopo hizo un desmadre. ¿Qué no Jolopo es el que dijo, vamos a administrar la riqueza del país, voy a defender el peso como un perro? Ajá, güey. Los chairos me dan risa. El PRI, dice Alex López. ¿Cuáles cambios realizó el PRI en pro del país? ¿Cuáles cambios? Nada más institucionalizar al país, darle autonomía al Banco de México, darle autonomía al INE y crear diversos institutos que actualmente le sirven al país, precisamente. La institucionalización. Sí es un honor estar con Obrador, ¿no? ¿Qué edad tienes? 18 años. En mayo cumplo 19 años. Con que se quitara el 30% de la Cámara de Diputados, ¿subiría la economía de México? No, para nada. Ojo, estoy de acuerdo en reducir el número de diputados y senadores, me parece perfecto. Había dos propuestas, una de López Obrador y otra del PRI. López Obrador proponía que la Cámara de Diputados quitaran 200 diputados y se quedaran nada más 300. El problema es que López Obrador quería que esos 300 sean puros plurinominales. ¿Por qué? Porque su reforma electoral decía que los diputados sean elegidos mediante un sistema de listas creadas por los partidos políticos. Y el sistema de listas son los plurinominales, son los de representación proporcional. ¿Ok? Yo estoy más de acuerdo con la propuesta del PRI, que era reducir 200 diputados, quedarte con 300, que 150 sean de mayoría relativa y 150 de representación proporcional. No es cierto, estimado Berkling, el AMLO no quería fuera los plurinominales. Si uno se lee la reforma de López Obrador, habla de que el nuevo sistema electoral sería un sistema de listas creado por los partidos políticos. Y dependiendo el número de votos de ese partido político, se le asigna X cantidad de senadores o de diputados. Perdón, eso es representación proporcional. Y eso es plurinominales. Así de fácil y sencillo. Eso proponía López Obrador. Que no estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo en quitar 200 diputados, pero no estoy de acuerdo en cómo se integraría el Congreso. AMLO su reforma con fuera los plurinominales porque quiere que el pueblo vote. No, ¿en qué? Te estoy citando la reforma. Te estoy citando la reforma. Menciona 5 cosas buenas del PRI. La institucionalidad, la autonomía a diversas instituciones en el país, el quehacer político. Cuando gobernaba el PRI o el PAN había por lo menos debate y había consensos. ¿Qué otra te podría decir? Que es el partido que nace y que tiene, es el único partido que nace y que tiene raíces desde la Revolución Mexicana. Por más que otros se llamen revolucionarios, el principal partido que nace de la Revolución Mexicana es el PRI. Y 5, ha sido el partido
con más experiencia, pero también el más odiado. ¿Cuál debate se vendieron para sus reformas? No, para nada. Raíces corruptas. ¿Qué huevo estar hablando con un partido que ya, que ya está de sobra? Pues eso lo decidirá la ciudadanía. Es como Chivas, puro mexicano. Ay, las Chivas que perdieron contra el América. ¿Por qué perdieron? Ay, ¿por qué perdieron? Me lleva la chingada. Anaya Peña maitezaron con sus reformas eléctricas. Ay, es que esos estereotipos que crea López Obrador de que vendieron la patria con las reformas. Ay, es que son tan cansados. AMLO es mucho mejor presidente que ha tenido México en mucho tiempo. No es perfecto. No es el mejor presidente que ha tenido el país ni de lejos. ¿Consensos o moches? Consensos. El PRI es el América, cierto, porque siempre roba. Ay, ya llegaron muchos solovinos. Hay uno que otro. AMLO viene del PRI, sí. Qué horror estar con Obrador. Así es, qué horror estar con Obrador. Ya no subes gente, bro. Subo a los que me envíen invitación. AMLO es el peor dictador de México. Yo no considero que AMLO sea dictador. Hemos tenido muchos dictadores en el país. Podemos destacar a Santana, podemos destacar a Benito Juárez, podemos destacar a Porfirio Díaz. El último fue Porfirio Díaz, precisamente. Pero bueno. 77% de la nación tiene apoyos gracias a AMLO. No, ¿de dónde sacan que el 77% de la población tiene apoyos gracias a AMLO? El peor presidente fue Salinas. Fíjate que Salinas es como el América, es amado y es odiado. Lo que sí te puedo decir es que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari dio un cambio de rumbo al país. Muchos ese cambio de rumbo lo celebran, otros lo condenan y otros ni se inmutan. ¿El PRI no es corrupto? El PRI no, porque el PRI es un partido, es una institución. Quienes han sido corruptos son personajes dentro del PRI que han dañado la imagen del partido. Eso sí, pero el PRI solito, no, el PRI es un partido nada más, es una institución. Yo no veo que el logo del PRI baje y robe. Han hecho malas mañas, malas cosas. ¿Quiénes han integrado en el PRI? Es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y quién pone esos personajes? Pues esos personajes que llegaron al poder los pone la ciudadanía. Quien permitió que Javier Duarte llegase a la gobernatura de Veracruz fue los veracruzanos. Imagínate votar por un partido que matan a su candidato por preferencia. Eso sí no sabría decirte. Privatizaron muchas cosas con ¿qué? ¿Inmorable? ¿Qué? ¿Ya cobraste la beca? No tengo beca de López Obrador. Menciona a 5 grupos que perfectamente o fueron del PRI. López Obrador, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Monreal y Javier Duarte. ¿De dónde sacan el dinero de las becas? De los impuestos de los mexicanos. Estás bien morro para entender muchas cosas. Estoy muy morro y tengo mucho conocimiento. Y todos están en Morena. Bueno, lo peor del PRI considero que está en Morena. Bartlett y Ignacio Valle eran del viejo PRI, están en Morena. Sí, lamentablemente. Y el Chicharito. ¿Quién es el mejor presidente de México después de la revolución? Pues es que ha tenido presidentes bastante destacables en cuestiones verdaderamente de austeridad y de luchar contra la corrupción. Ay, ¿cómo se llama? Ay, quien siguió de López Mateos, o antes de López Mateos es... Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Que también creo que, no, de Miguel Alemán. Después de Miguel Alemán siguió... Y lo mencioné hace rato. El que siguió después de Miguel Alemán, ¿cómo se llama? Ay, ¿por qué se me olvidó eso? Después de Miguel Alemán siguió... Ruiz Cortines, gracias. Ruiz Cortines, ya. Ruiz Cortines. Gracias. Perdón, se me había olvidado. Ruiz Cortines es un presidente destacable si hablamos en cuestiones de austeridad, hablamos en cuestiones de luchar contra la corrupción. Era un tipo austero, era un tipo con un poquito más de moral, Ruiz Cortines. También podríamos hablar de López Mateos, también podríamos hablar, algunos lo critican, algunos no, de Lázaro Cárdenas. Tal vez lo que voy a decir me voy a recibir muchas mentadas de madre, pero la administración de Salinas de Gortari fue un cambio de rumbo para México y para de contar. Cedillo, dice Captcha. ¿Qué opinas de lo que pudo ser el mejor presidente Luis Donaldo Colosio? Pues Luis Donaldo Colosio se convirtió en un mártir. ¿Por qué? Porque lo mataron.
No podría decir si hubiera sido un buen presidente o un mal presidente. Lo que sí puedo decir es que creía en el PRI, era priista, quería cambiar al partido y quería cambiar a México, pero no se le permitió. Las becas las sacan de los personajes que, de los pensiones de los presidentes corruptos, ahí están. ¿Cómo? ¿Qué opinión te merece el caso Colosio? Eso, que fue un caso lamentable, que fue un caso condenable, irreparable, pero no sé, ni se sabe quién mató a Colosio. Ya vámonos a dormir. Así es, mi estimada la misma Edith. Pues muchísimas gracias a las más de 8,200 personas que vieron este en vivo a la 1 de la mañana. Gracias a mis 40 nuevos seguidores, a los 19 diamantes, a los 11 regaladores. Y quiero también concluir con esto. Pese al conflicto que hubo con la licenciada Carla, yo vuelvo a lo mismo. Yo me hago responsable de lo que digo, de lo que hago o deje de hacer. No me hago responsable de lo que otros interpreten, quieran, opinen o hayan entendido. Así de fácil y así de sencillo. Muchas gracias a todos, gracias por su apoyo incondicional. Acabo de subir un video precisamente de la marcha de López Obrador. Ha tenido buen alcance, pese a que fuese domingo. Tiene más de 12,000 visitas, hasta donde yo me di cuenta. Síganme en mis demás redes sociales, como Instagram como en Twitter, @reyestadista. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Me encantaron los comentarios del último video que subí precisamente. Los invito a que lo vean. Precisamente la marcha de López Obrador. Muchos comentarios, perdón, en ese video en apoyo, en reconocimiento a mi persona. Los agradezco de corazón absolutamente todos. Pero ya es hora de irnos a dormir. Las próximas elecciones no las ganan ni en alianza. No, pues la alianza de Morena no va a ganar. Ahí sí concuerdo contigo. Nos vemos próximamente. Y pues a lo mejor mañana haga un live o suba video. Cuídense mucho, sigan en mis demás redes sociales. Chao.